Es un tema complejo. Tema complejo no significa tema complicado, ¿no? Sino que el tema complejo significa que tenemos que contemplar las distintas aristas, los distintos aspectos, como para tratar de dar soluciones simples, es decir, tratar de no complicar precisamente el tema. Cuando uno piensa de la complejidad, es casi lo opuesto a la complicación, ¿no? Claro. Ese es el primer punto. En cáncer siempre hay que pensar desde la complejidad. Como que no es algo lineal como tratamos de pensar el cáncer. En segundo lugar, perdón, sería cómo no enfermar, cómo no enfermar de cáncer, o por lo menos tratar de disminuir el riesgo de enfermar de cáncer, hoy por hoy, que prácticamente estamos viviendo una epidemia de cáncer. Si nos ponemos a pensar desde el punto de vista médico, junto con las enfermedades cardiovasculares, son de las dos causas más frecuentes de morbio y mortalidad, es decir, de enfermedad y de muerte, por lo menos en nuestro mundo occidental. Antes que nada, sí. ¿Qué es el cáncer? El cáncer no es algo diabólico, ni un mal, es decir, la gente cuando habla o piensa de cáncer, como primer concepto aparece esto del mal, ¿no? Tiene algo malo. Claro, es un cáncer. Es un cáncer. Es un cáncer, hasta el dicho. Hasta está el dicho, es un cáncer, es decir, no es ni algo diabólico, ni está vinculado con un mal, ni nada por el estilo. El cáncer son nuestras propias células que han perdido el control de duplicación, el control de mitosis, de replicación normal, y es algo así como un crecimiento exagerado y desordenado de nuestras células. Este concepto que me lo virtió mi padre, mi padre es bioquímico y farmacéutico, ¿no? Este concepto me lo dio él hace como 30 o 40 años y no he podido encontrarle algo mejor. Más práctico que esa explicación. Más práctico, más simple que esa explicación que me daba, ¿no? Y es así, es como una especie de nuestras propias células que pierden el control de replicación normal, las células pierden su estructura, su arquitectura normal, y se empiezan a replicar en forma normal. Se pierde el control de esa mitosis, de esa replicación normal que tienen. Bien. El tema es si uno piensa, bueno, cómo no enfermar de cáncer, o por lo menos tratar de disminuir los riesgos de contraer cáncer, hay que saber cómo uno puede llegar a enfermarse de cáncer. Claro. ¿no? Y vos diste algunas pistas importantes, ¿no? En primer lugar, hay que saber que el cáncer tiene como múltiples causas. Una de las causas más avaladas es esto que vos acabas de nombrar. Factores externos. Claro, factores externos como el tema de la contaminación del agua. La contaminación del agua, del aire y la tierra. ¿Sí? Por supuesto que el tema de las radiaciones. Es decir, todo aquello que pueda llegar a afectar nuestro ADN, nuestro genoma, aquello que está dentro de la célula, ¿no? Ese mapa genético que tenemos dentro de nuestras células, específicamente dentro de nuestro núcleo celular, ¿no? En segundo lugar, se ha comprobado que hay virus oncogénicos con capacidad para generar algunos tipos de cánceres, como puede ser el cáncer de ciertos hepatomas, ciertos cánceres de hígados, o el famoso HPV, claro. ¿sí? El virus papiloma humano, que puede llegar a ser un precursor del cáncer del cuello de útero. ¿Sí? También estamos hablando hoy por hoy como de ciertos oncogenes o genes con capacidad de generar distintos tipos de cánceres. O sea, por ejemplo, se llegó a estudiar mucho en la década del 80, del 90, un oncogen que se llamaba oncogen HER22 en el cáncer de mama, y así sucesivamente se siguió esa línea, como que posiblemente el tema de los genes estaba vinculado al tema de la génesis en los procesos tumorales. Hoy por hoy se le ha agregado el tema de las causas emocionales. ¿Sí? Sabemos, lo que pasa es que no es algo tangible, no es algo comprobable, no es algo materializado, claro. Que está muy presente el tema de ciertas alteraciones emocionales cuando hablamos de cáncer, ¿sí? En las personas con cáncer o con distintos tipos de tumores, ¿no? Estas emociones que recurrentemente vemos son como, por ejemplo, enojos o broncas o resentimientos acumuladas durante mucho tiempo. Es muy frecuente ver a la gente con cáncer con mucho resentimiento, con mucho encono dentro de sí y con mucha dificultad también para expresar de una manera sana el tema de esta emoción llamada bronca, llamado enojo, ¿no? Recordemos que el tema del enojo, el tema de la bronca, ya que venimos hablando de forma muy seguida de lo que son las emociones, las broncas es una emoción básica positiva. ¿Por qué positiva? Porque es natural frente a una injusticia. El tema es cómo gestionamos esa emoción.
Si la tragamos a esa bronca, a esos enojos, y los dejamos acumular, se puede transformar en un resentimiento profundo, que generalmente lo vemos el tema de los resentimientos presentes muchas veces en los pacientes oncológicos. ¿Sí? El tema de la bronca, la mejor forma de sacarla es, como venimos diciéndolo, es a través de la asertividad. ¿Sí? Aprender a expresar lo que vos sentís de buena manera, pero sacarlo con la persona que corresponde de la mejor manera que se pueda, ¿no? Muchas veces vemos a la gente chinchuda y decimos, eso es un mecanismo de retroflexión, es como que la bronca llega hasta ahí y vemos el famoso chinchudo, ¿no? Está siempre enojado. Siempre enojado. Siempre enojado. Sí. Eso es un mecanismo de retroflexión, es como que la bronca llega hasta ahí, pero te queda ahí, ahí, ¿no? Entonces vemos a la persona con esa Y eso de vivir enojado es sumamente contraproducente. Contraproducente, y no es una forma eficaz de sacar esta emoción. Claro. Que si vos la sacás eficazmente, es una emoción básica positiva. Incluso es contraproducente para uno mismo y para el entorno, porque ya el entorno familiar, vivir con alguien que está permanentemente enojado, Tal cual. Es enfermizo. Sí, porque aparte afecta. Afecta a todo. Me parece que es como una forma de comunicarse con los demás, ¿no? Hay quienes suelen salvaguardarse, ¿no? Y como que se le resta importancia, pero en sí la energía densa en el ambiente siempre reina. Siempre. Y es contraproducente para todo. Así es. Y afecta, obviamente que no solamente afecta, como decís, el contexto relacional, sino también lo afecta a la propia persona que lo está padeciendo. Claro. Por eso generalmente muchas veces, pero a mí me dicen, pero vos decís que la bronca o los resentimientos te pueden llegar a afectar si los tragás. ¿Pero qué pasa con aquella gente que es enojosa? Sí, pero es enojosa, pero no lo saca eficazmente. Claro. La manera de sacar eficazmente la bronca o los enojos, es sacarla con la persona que te la genera y de la manera que corresponde con esa persona, ¿no? Y no quedarte con el enojo. Exactamente. O sea, una vez que lo sacaste, ya está. Ya está. Porque si seguís enojado, eso es lo que te termina enfermando. Lo que te afecta. Y lo que termina enfermando el entorno. O tragándotelo. O tragarlo. Y termina con una enfermedad psicosomática. En muchas enfermedades psicosomáticas está presente esto de los resentimientos, de las broncas enquistadas y cronificadas. De hecho, la bronquitis es una bronca. La bronquitis es una bronca. El enojo. El enojo. Y es cierto, cuando vos ves, por ejemplo, personas que están con enojadas, viste o te brota por la piel el enojo, esto es cierto. ¿Cierto? O la hipertensión que dicen, bueno, vos te brotás o la sangre te hierve. La sangre le hierve. Esto es cierto, es tal cual. Lo que pasa es que hay mucha gente que es como, ves esa personalidad como ahí, y otras veces, o chinchuda, y otras veces ves una personalidad como que la bronca está tragada, está como muy disimulada, pero está adentro. No la han sacado eficazmente. ¿Cómo manejar entonces el enojo? El enojo, la mejor manera es tratar de saber en primer lugar, saber que el enojo es normal. Sí. Es decir, que parte de lo que nos puede pasar. Parte humana, es una emoción básica humana, es una emoción ancestral hasta de los mamíferos, yo diría decir. Sí. Es normal que los mamíferos se enojen o tengan esta emoción llamada bronca o enojo, ¿sí? Bueno, los seres humanos también la tenemos. Sí. Entonces, por ahí esto es normal frente a una injusticia, lo normal es sentir enojo, bronca. Si vos sos permanentemente sobrepasado o avasallado, y vos decís, bueno, está bien que me pase, está bien. No, que me entre por un oído y me salga por el otro. Esto no es así. Hay un cerebro que está procesando permanentemente toda información que entra por nuestros oídos, ¿no? Claro. ¿Hay otras emociones? Hay otras. Sí, por supuesto. La angustia. La angustia, a mí en lo personal no soy de enojarme, pero sí me angustio. Claro. Bueno, entonces no te vas a morir de un cáncer. No, será de otra cosa. No, te vas a morir de otra cosa. Uno se angustia. Es decir, siempre es mejor angustiarse. Es mejor angustiarse que enojarse. Siempre es mejor angustiarse, por más que... porque la reacción es de otro lado. De esquivar y mandar la angustia a la ansiedad, entonces tornarnos en ansiosos y ser hiperproductivos, claro. O depresión, o mandarla para atrás, claro, transformarnos en depresión. Vamos sí, la angustia es algo normal, la angustia es algo normal, es normal cuando vos tenés que tomar una decisión, cuando vos tenés que hacer una elección, es algo que viene a tu cabeza permanentemente y que se traduce a nivel corporal con síntomas, o una pelota en la garganta, o una garra en la garganta, un nudo en la garganta, el famoso nudo en la garganta, una espada clavada en el pecho, o una pelota ahí en el estómago, como dice todo el mundo. Esto es más, o una opresión en la cabeza. ¿Sí? Estas son las 3 o 4 formas más características de la angustia. ¿Sí? Pero la angustia es algo que también te oprime a nivel como mental, y decir, estoy como muy angustioso. La persona dice, estoy angustioso, estoy como, ¿sí? Amargado, dice la gente. Amargado. Estoy amargado, sí, estoy amargado, no sé por qué.
El gran drama con la angustia, es cuando uno la vivencia en silencio. Cuando vos no contás esa angustia, la vivenciás en silencio y ahí aparece lo grave de la angustia. La angustia la tragás. Porque te la tragás. Si la angustia nunca te va a matar. ¿Y qué te genera la angustia? La angustia nunca, todo lo que estoy diciendo a nivel de estos síntomas, por ejemplo. Claro. Sí, pero no tiene nada que ver con la ansiedad. La ansiedad es casi como más inconsciente. La angustia es consciente. Vos sabés que hay algo en el aspecto ocupacional o afectivo que vos tenés que resolver, que generalmente son las dos causas de la angustia, ¿no? O la causa ocupacional, o la causa de una sobrecarga ocupacional, o un malestar ocupacional o afectivo. Hay algo en el orden de la insatisfacción con tu propia vida, que a vos te está pidiendo tu mente que hagas un cambio. Ahí aparece la angustia, y la angustia es la presentificación de que algo no está bien. Si por lo tanto la angustia es algo positivo, porque la angustia es como una especie de señal que te está marcando desde tu mente, que llega bien patente, como para decir, bueno, hay que hacer un cambio. Que vos no lo hagas es otra historia, pero tu cabeza siempre te va a mandar esa señal de la angustia. Uno se angustia y vos sos pura potencialidad, puro presente en el momento de la angustia. ¿Sí? Sí. El tema de la angustia es algo fuerte, pero si vos la aprovechas es algo muy positivo, si vos aprendés a escuchar tus angustias, pues realmente la angustia aparece frente a las cuestiones esenciales, vitales y vivenciales más importantes en los seres humanos que tenemos. Claro, que son las cuestiones ocupacionales, nuestra pata ocupacional, nuestras actividades, sí, la pata más importante que es la pata ocupacional, la otra pata más importante de vos que es la pata afectiva. Cuando vos tenés una angustia, generalmente es por una causa ocupacional o una causa afectiva, por una insatisfacción en alguno de los dos planos, y que te lleva a vos, por lo menos, a movilizarte y si querer salir de ese lado. O te lleva a la depresión. Claro, o a la depresión. Muchas veces. Si estás en la zona de confort y no querés salir de la zona de confort, te lleva a la depresión, o si no, te moviliza para salir adelante y enfrentar la situación. La depresión realmente es algo interesante, porque en la depresión prácticamente no hay angustias. O hay ansiedad, por eso realmente no hay una depresión pura, es decir, una depresión melancólica, un estado de ánimo básicamente deprimido todo el tiempo, durante mucho tiempo, casi todos los días. Eso es lo clásico, con alteraciones en las principales esferas del ser humano, la esfera de la alimentación, del sueño, la esfera sexual. Eso es depresión clásica, ¿no? El estado de ánimo depresivo. Pero no es tan así la depresión, no es tan pura como uno piensa en los libros, que la lees y es así. O que está presente la angustia. La angustia realmente no está presente en la depresión. Ojalá estuviese presente en la depresión, porque la angustia es lo que a vos te lleva a tomar conciencia de las cosas, de ciertas situaciones importantes y hasta hacer cambios importantes. Bien. Sí, lo lamentable con la angustia es que la esquivamos. Claro. La esquivamos. La tapamos. La tapamos. La camuflamos. Claro, la camuflamos o la transformamos en ansiedad. Ese es el problema con el tema de la angustia. Generalmente en el cáncer. Eso, volviendo. No está presente el tema de la angustia. No está la angustia. No. O sea, la angustia viene cuando ya tenés declarada la enfermedad. Perfecto. Claro. Perfecto lo que decís, Juan. Exacto. La angustia viene después. Por eso es tan importante el tema del cáncer, con el tema del diagnóstico y el conflicto diagnóstico con el tema del cáncer. ¿Qué hacemos con ese momento angustioso? Porque ahí es donde vos tenés que actuar y rápido. ¿Por qué? Porque el cáncer no te da tiempos. No te da tiempo. Si hay algo que en alguna problemática donde vos tenés que actuar rápido, es en el cáncer, porque no tenés muchos tiempos. Tampoco tenés, no es que no te da nada, pero tenés tiempos, tenés un plazo. Pero muy acotado y donde vos tenés que actuar. No es que el cáncer no te da tiempo, el cáncer te da tiempo para actuar, lo que pasa es va a depender de lo que vos vas a hacer con ese tiempo. El cáncer llega para decirte, bueno, vos tenés que hacer un cambio. Vos tenés que hacer. Es decir, es un conflicto mental el cáncer que se genera por un gran trauma o microtraumas que se acumulan en nuestro inconsciente y nuestro inconsciente le pasa el precio a nuestro cuerpo. ¿Voy de nuevo? Vamos de nuevo. ¿Cómo es? El cáncer está dado, además de la contaminación del agua, el aire, la tierra. Sí, porque la contaminación a lo mejor la reciben todos. 5 personas o 10 personas en el mismo ámbito. Cigarrillo. El cigarrillo, muchos. ¿Cuánta gente fuma? Y no todos mueren de cáncer. Lo que pasa es que si vos reducís el tema del hábito, eliminás el hábito de forma de la humanidad, es cierto esto que se reduce muchísimo el tema. Acá se suelen entonces sumar dos factores. Un factor externo. Totalmente.
y un factor emocional. Exacto, exacto. Hay un factor predisponente, Predisponente. que es importantísimo porque es la base, la carcasa, la cuestión estructural, que es el factor predisponente y un factor desencadenante que a lo mejor puede ser el cigarrillo. Que incluso este factor Predisponente. puede ser hasta hereditario, porque Seguro. yo vengo heredando las Seguro. conductas o los enojos de mi abuelo, Exacto. de mis bisabuelos, de mi padre. Por eso ahí aparece, qué bueno lo que decís, Juan, ahí aparece el tema de lo que se llama epigenética. Hasta ahora conocíamos la genética, entonces bueno, es una alteración, el cáncer es una alteración genética, si hay una predisposición genética o hay una predisposición donde se enganchan el tema de la contaminación, Claro. los virus, arrancamos con los contaminantes externos, ¿sí? Claro. Pero también hay una predisposición epigenética que es lo conductual, como eso está como pegado al mapa o genoma, al genoma. La epigenética es aquello como vulgarmente, no es así, pero bueno, vulgarmente vamos a metaforizarlo como es algo que se pega a nuestro genoma humano, que está vinculado a las cuestiones conductuales aprendidas, hasta cómo respondían al estrés nuestros ancestros. Claro. Porque el tema del cáncer, el tema del estrés es algo determinante. ¿Sí? Hay un proceso de estrés importante en el cáncer. Lo que pasa es que sabemos que el estrés crónico, por ejemplo, dado por una hormona que se llama cortisol, baja básicamente el sistema, disminuye el tema de las defensas, baja el sistema inmunológico a límites muy importantes cuando hay un estrés crónico, elevado, sostenido. Vos pensás que nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema inmune, nuestras defensas permanentemente están captando células diferentes, no solamente captan los virus, parásitos, es decir, bacterias, hongos y los van eliminando, sino también que captan a nuestras propias células que se van degenerando, deformando, llámale cáncer si querés, y la van destruyendo. Claro. ¿Sí? Esto es la maravilla de nuestro sistema inmunológico. Por eso hay un eje que se llama PINE, psico, por la parte mental, psico, inmuno, que es todas nuestras defensas, neuro, porque es donde asienta la parte de nuestro sistema, de nuestra mente, que es la parte neurológica, y endocrinológica, toda la parte endocrina. El cortisol es una hormona endocrina. ¿Sí? Entonces, toda esta alteración de este PINE puede llegar a generar unas alteraciones importantes y hacer un factor desencadenante, por ejemplo, en el tema del cáncer. El tema del estrés crónico es como que está presente siempre. Lo que pasa es que como médicos siempre decimos, bueno, pero ¿de dónde viene el estrés crónico? Pues sí, bueno, sí, sabemos hoy por hoy que el tema del estrés crónico puede llegar a generarte una baja de defensas importantes y al no estar el sistema inmune con todas las luces aparece el cáncer. Ahora, hasta ahí llegamos, pero ¿qué es lo que genera el estrés crónico? Claro. Hasta ahí llegamos. Y no queremos llegar a más porque ahí aparece el tocamiento de toda nuestra estructura social. ¿Por qué? Porque la base, o lo que más genera estrés crónico, es un malestar, lo que yo bauticé, ya lo voy a patentar, no importa que lo copien, si quieren cópienme, paténtenlo, se llama malestar afectivo, ¿sí? Relacional. Y si querés agregarle la C, MARC, malestar afectivo relacional conyugal. ¿Sí? Es un malestar, una insatisfacción que vos estás viviendo a nivel afectivo, generalmente con tu pareja, y si fue previo el cáncer, con tu familia de origen, algunas cosas que no están resueltas en orden de papá, de mamá, y ahí sí, pero ¿cómo puede haber nacido con un cáncer o haber tenido un cáncer pediátrico? Claro. Muchas cosas están vinculadas a las cosas que nuestros padres nos pasan a nivel genético o a nivel de la epigenética conductual o comportamental, que esto es bien nuevo, esto es de un par de años, esto no tiene más que un par de años, el tema de la epigenética. Esto es apasionante, porque hasta ahora no sé, pero ¿cómo el chico puede nacer con un cáncer o que este chico puede tener un cáncer pediátrico a los 3 o 4 años? Y esto es por la epigenética. Los órdenes del amor. Exactamente, bueno, los bordes del amor de Bert Hellinger, ¿no? Exactamente. Que se llama, bueno, una de las tantas corrientes terapéuticas que tienen una tendencia o tratan de explicar el cáncer, ¿no? Es apasionante como hay distintas líneas terapéuticas que tratan de explicar el tema del cáncer, ¿no? Y hay muchos abordajes para la cura del cáncer que no es una cura. Y bueno, ahí está el tema. Ahí está el tema. Es decir, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista científico, hoy por hoy lo que ofrecemos desde el punto de vista de la medicina, desde el punto de vista científico, es esto, ¿no? Es esto, es decir,
es la tríada casi exorcizante. Porque vos fíjate, cuando pensamos en que en el cáncer como algo diabólico, como un mal, ¿sí? Porque hay este prejuicio o este preconcepto por lo cual la gente no quiere hablar de cáncer, por esto que está teñido de como algo diabólico, como fuera un mal, y yo lo voy a decir, son nuestras propias células que pierden un control porque nuestra mente le está mandando, a través de los factores predisponentes, y los factores desencadenantes, hay conflictos traumáticos que nos piden un cambio y no lo hacemos. Entonces desaparece la medicina convencional, nuestra querida y amada medicina convencional, para ofrecernos la tríada de un tratamiento en el cáncer que es casi exorcizante. ¿Sí? Porque si vos tenemos un mal o algo diabólico, tenemos que exorcizarlo. Claro. Al mal, ¿cómo se lo trata? Se extirpa. Sí, hay que exorcizarlo y se lo extirpa con cirugía, se lo envenena con quimio y se lo quema con radioterapia. Esta es la tríada que tenemos hoy, que es casi una tríada exorcizante desde el punto de vista médico. ¿Pero por qué? Vos decís, pero si desde el punto de vista científico sabemos que no tiene nada que ver con esta tontería del teñirlo al cáncer como algo diabólico, como si fuera un mal. Pero nosotros paradójicamente, contradictoriamente como médicos, prácticamente lo único que ofrecemos hoy por hoy, y está bien, porque es lo que hay, es lo más comprobado a nivel científico, que lo que ofrecemos hoy por hoy es casi un tratamiento exorcizante. Es decir, la amputación. La extirpación, la amputación, ¿sí?, del cáncer a través de la cirugía, envenenarlo a través de la quimioterapia, ¿sí?, y quemarlo con rayos. Pero es decir, yo no digo que como médico no hay que hacerlo todo. Por supuesto que hay que contemplarlo y hay que evaluarlo y quizás también haya que llevarlo a la práctica. Pero hoy por hoy sabemos que con esto solo no alcanza. Claro. Sí, esta sería como la primera línea de tratamiento. ¿Sí? A la vez se puede Perdón, Juanjo, acompañar, no puedo dejar pasar esto. Sí. Antes que nada hay que hacer esto. Hay que hacer esto. ¿Sí? Vos me decís, sí, pero yo soy Juanjo y yo a lo mejor haría otra cosa. Yo te lo respeto. Pero yo como científico te digo, bueno, en primer lugar, contemplá. Vamos con esto. Hay otras líneas. Acompañemos con otra cosa Acompañemos. que nos puede ayudar y agilizar el tratamiento este. Exactamente. Yo como científico, como decís, hoy por hoy yo... Sí, desde el programa incluso el abordaje es ese. No hablamos de terapias alternativas, sino terapias complementarias. Exacto, perfecto. Las terapias que siempre tratamos desde el programa no son una alternativa a la medicina tradicional, sino que son un complemento, que ayudan y facilitan cualquier tratamiento médico científico. Seguro. Lo que sucede, y acá aparece la maravilla, ¿no? Es tan reciente el campo de la psicoterapia. Es muy reciente desde lo científico. Desde los científicos occidental. Porque Estoy viendo la cultura, hay culturas milenarias que ya contemplaron autóctonas, aborígenes autóctonos, sí, que se sanaban mediante contactos con la Pachamama, y rituales. No aborígenes, sino originarios. Originarios. Para no sacarles pueblos originarios, está absolutamente. O sea, hay una cultura que fue avasallada y que tienen otra forma de abordar la sanación desde lo natural y desde la calidad de vida. Sí, es apasionante. Y obviamente que, bueno, ya que hablas de los pueblos originarios o la medicina oriental y qué sé yo, ahí se le agrega muchas más cuestiones complementarias. Yo creo que en varios de nuestros programas hemos hablado acerca del tema de la alimentación. La alimentación, absolutamente. La alimentación, por ejemplo, una alimentación funcional basada en 14, algún día lo vamos a repetir si quieren, en 14 o 15 alimentos que tienen como una gran potencia. Había un método, ¿te acordás del método Crescenti? El método Crescenti estaba basado un poco en esto, en el tema del aumentar, de potenciar el sistema inmunológico a través de minerales, vitaminas, ciertos alimentos. Esto es muy interesante, ¿no? Sí. Lo que pasa es que fue muy criticado en un momento donde lo que prevalece hoy por hoy, aún sigue prevaleciendo, es la tríada clásica convencional de cirugía, rayos y quimio. Bien. Sí, pero vos me decís a mí, me preguntarías a mí como médico, yo apostaría, obviamente, contemplo esa tríada científica terapéutica, pero no puedo descuidar bajo ningún punto de vista nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensas y cómo se potencia el sistema inmunológico, nuestras defensas, a partir de un
plano alimentario, a partir de un plan alimentario que contemple esos 14 o 15 alimentos funcionales antioxidantes y que potencien nuestro sistema inmunológico. Son 14 o 15 alimentos. Lo estuvimos diciendo hace que creo que lo hemos hablado en uno de nuestros programas. Sí, por eso, hace muy poco. Ya lo vamos a volver a decir, pero eso es clave. Y obviamente, ya que nombramos el tema de la psicoterapia es un campo nuevo. Es un campo que tiene apenas 100 años, un poquito más, un poquito menos, pero que recién en los últimos 20 o 30 años tomó un poco de auge. Que se hablaba, antes se hablaba como psicomatización. Claro. Está psicomatizando. Claro. Y hoy hablamos de emociones y desde la biodescodificación, claro, con otro concepto que es básicamente lo mismo. O sea, nos enfermamos por tal o cual emoción. Sí. El tema... Antes no había, como que no estaba identificada la emoción que nos enferma, o sea, la psicomatización era algo mucho más generalizado. Claro, ¿no? Como yo te nombré, por ejemplo, el tema de las broncas. Exactamente. Hoy está más individualizado a partir de lo que es la medicina de Hammer, qué emoción nos enfermó o nos llevó a tener tal o cual síntoma, porque ¿seguro? Hammer habla de que la enfermedad física es un síntoma de alguna cuestión emocional. Totalmente, es que es así, realmente es así, es decir, una enfermedad física viene, aparte de lo que yo nombré, el estrés crónico, la contaminación, los virus, la genética, viene de conflictos emocionales como, es decir, yo lo compruebo en los pacientes en forma diaria. Mañana voy a estar en la radio, el miércoles, pasado mañana, haciendo radio en Firmat con 2 pacientes oncológicos y con 2 mujeres de unos 60 y pico de años, una con cáncer de ovario, otra con cáncer de colon, creo, y las 2 con un trauma, una con un trauma muy concreto de la muerte de una hija y todo el desarrollo de la muerte de su hija, y la otra también con micro traumas, pero también de orden emocional, y que eso si uno lo busca, obviamente no hay que buscarlo para encontrarlo, hay que buscar y estar abierto, porque si no, claro, porque si no vos encontrás lo que buscás. Exactamente. Y no se trata de encontrar lo que buscás, sino de estar abierto al encuentro, ¿no? Sí. Decía un paciente, modificarlo a partir de ahí. Y modificarlo a partir de ahí, porque si no vos encontrás lo que buscás. Sí. Está bueno eso a lo mejor, compañías, o peligroso. Pero uno cuando es científico no puede estar encontrando lo que vos buscás. Vos tenés que estar más abierto, hay que estar como con la mente muy abierto, hasta el corazón dispuesto, y que te duelan cosas que a lo mejor vos creías que eran eso y a lo mejor es diferente, ¿no? Claro. Es decir, uno tiene que estar muy abierto al tema del encuentro con lo diferente y con lo distinto. Exactamente. Por ahí como médicos es como caemos en la arrogancia o en la soberbia, decir, bueno, esto ya lo sé, entonces nuestra cabeza se limita a lo que ya sabemos. En el campo de la psicoterapia pasa algo similar. Decimos, bueno, yo hoy soy psicoanalista y desde el punto de vista del psicoanálisis lo más importante, la rama psicoterapéutica más importante del psicoanálisis, y yo digo, no, el psicoanálisis es una herramienta psicoterapéutica más, es una línea terapéutica más, pero no es la única. Hoy por hoy aparecen con mucha fuerza el tema de la terapia familiar sistémica, la terapia cognitiva post-racionalista, la terapia gestáltica. Yo trabajo mucho el tema de las emociones, yo trabajo mucho desde el punto de vista de la terapia familiar en base a los mandatos de este programa que vamos copiando de nuestros abuelos y nuestros padres que nos condicionan y determinan muchísimo. Es decir, bueno, te podés quedar solamente con la escucha psicoanalítica, que es fundamental. Yo en mi profesión lo que utilizo del psicoanálisis es básicamente una escucha muy activa, y de pronto a lo mejor hago unas interpretaciones. Sí. Claro, hago ciertas interpretaciones importantes, pero básicamente mi mente es ampliarse a las distintas líneas y corrientes psicoterapéuticas. Es decir, uno no puede quedarse corto hoy por hoy con una sola línea y fanatizarse con la línea. Este es el riesgo que corremos cuando, por ejemplo, no sé, vos haces quimioterapia, sos oncólogo y te quedás solamente con la parte de oncología, entonces el paciente dice, bueno, el paciente lo curé porque le di una droga oncológica que lo curó. Y me olvido que a lo mejor el paciente hizo otras cuestiones. Claro. Aparte de quimio. Entonces no vayamos a los distintos campos psicoterapéuticos. Pensemos que a lo mejor el paciente, qué sé yo, extirpó un nódulo tumoral que a lo mejor la quimio no lo hubiera eliminado, pero sí, bueno, pero a lo mejor si la cirugía redujo la masa tumoral y después se le agregó quimio, a lo mejor el que hizo quimio se apoderó del tratamiento y dijo, no, lo curé yo con la quimio. Claro. O que el que hizo rayo no lo curé yo porque le mandé rayo. Es decir, esto es el error, la arrogancia de la soberbia médica. Lo importante es que se cure. Que nosotros tenemos. Lo importante es que el paciente se cure y sumar. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es sumar y saber que tenemos que ir un poquito más allá y que el cáncer es un
es una enfermedad compleja, es un síntoma o problema desde el punto de vista de la medicina, es una enfermedad, desde el punto de vista terapéutico a lo mejor es un síntoma fuerte, sí, quizás el más fuerte de los síntomas, pero es algo que nos está diciendo hay que hacer un cambio. Desde el punto de vista médico vemos el cáncer, vemos el tumor y que hay que extirparlo, hay que quemarlo, hay que envenenarlo. Desde el punto de vista psicoterapéutico ya vemos a la biografía, vemos a la historia, vemos a la persona, vemos a sus emociones, vemos a sus sentimientos y vemos específicamente cuáles son las cualidades importantes que puede haber en ese paciente que no están tan bien. Como dijimos, el tema de las broncas que no se sacaron en su momento, o broncas actuales, muchas broncas actuales que a lo mejor vos no las estás sacando por un miedo que te dejen, por un miedo al rechazo, y hoy por hoy, más que nunca, ese miedo al abandono, el miedo al rechazo, o a que me dejen, o a no satisfacer o no dejar con el otro, en un momento donde yo estoy debilitado y con un diagnóstico de cáncer. Lo más grave hoy por hoy es la palabra cáncer y el tema del conflicto diagnóstico. Hay algo que se llama conflicto diagnóstico porque es impactante para la persona hoy por hoy escuchar un diagnóstico de cáncer. ¿Por qué? Porque la palabra cáncer está teñida de prejuicios, preconceptos, ¿sí? Y es sinónimo de muerte. Y es sinónimo muchas veces de muerte, de fatalidad, sí, sí, de enfermedad terrible, de laceraciones, de humillaciones. Está vinculado con esto que muchas veces te he nombrado, el tema de que yo he visto muchísimas veces el tema de la autopostergación como una de las cualidades que casi siempre están presentes en los pacientes oncológicos, ¿no? Además del cóctel de emociones terribles, negativas que se acumulan, como el tema de los resentimientos, que son las broncas cronificadas, enquistadas, el tema muchas veces de las culpas vemos muchísimas veces presentes el tema de los remordimientos, el tema de las autoinculpaciones, el tema del cáncer. Eso se ve siempre. Las culpas. Sí, aparte, en el tema de las broncas, como te expliqué. Las broncas y los remordimientos. Exactamente, el tema del mecanismo de retroflexión. También Omar se comunicaba y nos comentaba, ¿no?, su historia personal con lo que había vivido su padre. Claro, claro. Gracias a él por comunicarse. Bueno, le dejamos un abrazo fuerte a Omar. Escuchamos un pedacito, no alcanzamos a escucharlo todo. Pero ya lo vamos a ir viendo. Cáncer de pulmón, refieren, ¿no? Un cáncer de pulmón. Y esto hablábamos, ¿no es cierto? Claro. Que no lo sufre solo el paciente, el tema del cáncer, no lo sufre solo el enfermo, sino es algo que todo tipo de enfermedades graves arrastra todo el contexto familiar. Sí. Familiar y a todo el contexto de amigos. Sí. Si vos me preguntás a mí, por ejemplo, ¿qué es lo más importante en el tratamiento del cáncer? Yo te diría que el tratamiento más importante en el cáncer es no solamente tratar al paciente, sino tratar el contexto familiar. Y más que tratar el contexto familiar, identificar cuáles pueden ser las personas, los seres humanos de ese contexto de ese paciente con más capacidad de poder ayudar al paciente. Esto va a ser duro lo que voy a decir. Pero no todos, obviamente nadie lo va a aceptar a esto, ¿no? Sí. Pero no todos los pacientes están dispuestos no por malos, quizá a lo mejor por incapacidad, por miedos, a lo mejor porque no aguantan más a su pareja, pero no siempre todos los familiares son positivos en el acompañamiento de un paciente con cáncer. Bien. Esto es duro lo que estoy diciendo, pero así como uno de los elementos más importantes en un tratamiento oncológico es ver cuáles son las personas, porque siempre hay personas con mucha más capacidad de ayuda, hay otras que no lo van a hacer tanto y por el contrario van a afectar la evolución y el pronóstico del cáncer. Entonces es una tarea durísima para hacer, pero el paciente oncológico eso lo sabe, lo que pasa es que como está tan debilitado psíquicamente y físicamente y tiene tanto miedo de perder, hasta él lo sabe quiénes son las figuras dentro de su familia que lo van a ayudar y quiénes no, y hasta lo van a afectar. Pero él eso no lo va a decir nunca, y menos en esos momentos donde está muy débil físicamente y psíquicamente. Sí lo puede decir en una terapia. Sí lo puede llegar, pero... O sí puede dar indicios y un terapeuta ayudar a sacarlo. Y el terapeuta, pero lo que pasa es que esto el terapeuta lo tendría que saber. Claro. Esto el terapeuta lo tendría que saber. Un médico o los médicos que hacen cirugía, rayos, no lo van a saber, no lo van a tener en cuenta y a lo mejor van a meter a todos los familiares para que ayuden. Claro. Y algunos familiares que están muy capacitados, y yo creo que es fundamental. Si vos decís, ¿qué es lo más importante en cáncer? Para mí, el apoyo afectivo familiar, el apoyo afectivo relacional. Eso para mí es lo más importante, que el paciente se sienta acompañado, pero
pero ¿por quién? ¿O quiénes lo van a acompañar? Sí, que el paciente quiera sanar. Claro. Obviamente, en primer lugar, que el paciente quiera sanar, sí. El querer sanar es fundamental. Esto es la pregunta primera. La pregunta primigenia es saber que vos te podés curar. Entonces vos querés curarte. ¿Querés curarte? Sí, esa es la primera pregunta que vos tenés que hacer. ¿Vos querés? Hay pacientes que te dicen que no. No quiero curar. Entonces el cerebro automáticamente, no se quiere curar. Entonces el cerebro te va a mandar la información en base a lo que vos querés hacer. Lo que pasa es que una predisposición, con una actitud positiva, te va a ayudar a que vos tengas más chance. No te va a curar que vos tengas una actitud. Es mentira eso, una palmadita, metele ganas, metele huevo, actitud. Sí. Eso te puede llegar a ayudar un poco. Vos tenés no te va a asegurar que vos te vas a curar. Pero sí una actitud completamente negativa. Me quiero morir, pero me quiero morir realmente, mi vida ya está. Posiblemente te vayas a morir. Te vas a morir, sí. Absolutamente. Vos sufriste un episodio, tenés una actitud positiva, lo sanás, te das para adelante y el cáncer vuelve. ¿Qué significa eso? Es buenísima la pregunta, es excelente. ¿Y a vos qué te parece? ¿Qué te parece que significa? Que no se sanó lo emocional. Obviamente. Que después le echamos la culpa a las metástasis, que después se generó cáncer en otro lado, y todo lo que vos quieras. Hasta se discute el tema de las metástasis y los cánceres en otro lado. ¿Por qué? Lo estás diciendo vos, no hubo un cambio. Por más que la cirugía fue excelente, los rayos, ¿sí? La quimio fue exitosísima. ¿Y por qué el cáncer volvió si estaba curado? ¿Por qué el cáncer de mama volvió a los 20? Sabemos que el cáncer de mama es el que más metástasis tardía da, pero ¿por qué hablamos realmente de curación a los 5 años? Porque a lo mejor en esos 5 años la persona hizo un proceso de evolución y hasta afectivo emocional y donde hizo un cambio súper profundo de su estructura mental. Muchas veces el paciente no lo hace ese cambio y el cáncer vuelve. Claro. El cáncer es como que es una señal como que viene permanentemente a recordarte que vos tenés que hacer un cambio en base a tu malestar y volver a ser uno, o sea, es lo que dice Pastel. Sí, exactamente. Y recordate, el cáncer es un martillazo que te dice, volvé a vos, es decir, no te postergues más. Y vas todo esto con el alto sentido del deber ser, porque prácticamente todos los pacientes oncológicos está presente un alto sentido del deber ser en detrimento de permitirse ciertas actividades recreativas o placenteras. Tienen completamente postergado el tema del placer, el tema de las actividades recreativas, un alto sentido del deber ser, como yo te digo. ¿Sí? Ahí aparece, cuando hablamos de la felicidad, el tema del deber, que está la línea del deber ser y la línea del ser, no es el ser, es el deber ser. En el paciente oncológico está presente generalmente esto. Hay muchas cualidades que vos ves en el paciente oncológico y que como vos te das cuenta, para ser psico-oncólogo, es decir, para trabajar desde el punto de vista terapéutico en pacientes con cáncer, vos tenés que conocer, yo he visto cientos de pacientes con cáncer, pero tuve que leer, informarme y sigo estudiando muchísimo y no alcanza con decir, bueno, voy a trabajar la angustia o la ansiedad del paciente generado con el diagnóstico del cáncer. No, vos tenés que conocer y saber cuáles fueron las cualidades o cuáles son las cualidades más frecuentes que tienen los pacientes oncológicos, y cada uno obviamente va a ser diferente, pero vos tenés que ya partir con un mapa amplio para trabajar con el paciente. Vos tenés que tener la obligación como científico, y es tu obligación profesional, estudiar y saber que hay muchas cosas que pueden estar presentes en los pacientes oncológicos. No van a estar todas presentes, pero algunas van a estar presentes. Entonces vos tenés que estar abierto y hasta tenés que hacer un interrogatorio casi dirigido, porque vos no tenés tiempo en el cáncer. No es como una terapia, voy a hacer una terapia psicoanalítica porque tiene un proceso, una neurosis, tiene años para tratarse. No, vos en el cáncer no tenés tiempos. Entonces tenés que hacer algo como muy urgente y muy dirigido. El cáncer no tenés tiempo. Entonces la pregunta aparece, ¿vos querés curarte? Si el paciente quiere curarte, ya tiene una gran chance, pero vos tenés que ofrecerle terapéuticamente todo lo que se puede ofrecer. Y para mí hoy nos estamos quedando muy cortos con el tema de darle solamente cirugía, rayos o quimio. Hay que darle y hay que brindarle todas las corrientes psicoterapéuticas. Hay que movilizar esa mente, hay que movilizar ese inconsciente herido por un trauma, por un traumatismo muy grande o por microtrauma que vio el paciente. A lo mejor desde pequeño y a lo mejor últimamente. Si vos estás con una pareja que te maltrata, que te desvaloriza, que perdés tu territorialidad, que te ha devastado, que te ha invadido, que te ha sacado tu ser, y que vos para no perder esa pareja, porque no te la bancás solo, y seguiste con esa persona, ¿qué va a pasar? Esos microtraumas diarios, ese veneno, posiblemente sea la causa de tu cáncer. Lo que pasa es que en nuestro mundo occidental, esto no lo vamos a decir. No lo vamos a decir que el cáncer se generó por microtraumas vinculados a la vivencia o al estar conviviendo con alguien que vos no amás o no deseas. O con alguien que no te ama
y no te desea y que a lo mejor en silencio está esperando que ese cáncer actúe rápidamente. Esto no lo vamos a decir porque toca los estamentos de lo más profundo de nuestra sociedad. Claro. Y esto no lo queremos trabajar, no lo queremos hablar. No es solamente que está la industria farmacológica o psicofarmacológica o quimio, oncológica, que también existe. y que también existe. No le vamos a echar la culpa que solamente está el poder, está el poder de lo social, el poder eclesiástico del juntos hasta que la muerte nos separe. Y aunque yo me muera de un cáncer, no me puedo separar, tengo que seguir con esa persona por más que esté sufriendo hace 5, 8 o 10 años. Esos son los microtraumas que no queremos enfrentar y que como médicos todavía no estamos capacitados para trabajar. Claro. Porque muchas veces no tenemos trabajado esto en nuestra propia historia personal. Nosotros mismos. Obvio. Si yo estoy en la cabeza que tengo que seguir con esto hasta la muerte, hasta que la muerte me separe, obviamente que no voy a poder trabajar con el paciente el malestar afectivo relacional que puede llegar a tener. Claro. Es más, me estoy equivocando porque a lo mejor voy a incluir en la pareja, esa pareja con la mejor no está tan bien en el tratamiento, y no me equivoco. A lo mejor hay veces que hay que incluir a la pareja porque en esa pareja sí hay amor, sí hay afecto, sí hay deseo, y a veces no. Claro. A lo mejor no hay que incluir a la pareja, a lo mejor hay que incluir a otros familiares, u otros seres queridos. Pero el tema o otros conflictos. U otros, ¿sí? Pero hay muchas cuestiones. El enojo puede venir por varios lados. Por muchísimos lados, por el tema de la... Guarda, el tema de la bronca... Incluso hasta propio, el enojo conmigo mismo. Por supuesto. Pero el tema de la bronca, como yo te lo dije, la bronca del enojo no te va a generar un cáncer. Lo que te genera el cáncer es el resentimiento, es la broncas y broncas acumuladas. El resentimiento significa odio, casi un odio dentro. El odio que te envenena. Eso es el enojo cronificado, transformado en odio, eso es resentimiento, ¿no? Exacto. Si lo que te mata no es un enojo, una bronca, no. Lo que te mata una angustia, lo que te va a matar es el resentimiento de mucho odio acumulado durante mucho tiempo adentro, además, como yo te digo, emociones básicas negativas, como pueden ser el tema de las culpas o muchos remordimientos internos que uno tiene adentro y que no trabajamos, como médicos no trabajamos. Y es lo que más hay que trabajar. Lo que pasa es que en el cáncer vos no tenés tiempo, Juanjo, vos tenés que ser activo. Pasa que si es difícil conseguir un terapeuta que movilice rápidamente la cabeza de un paciente o que haga una organización de esa estructura familiar o que haga una especie de diagnóstico situacional de quién puede ayudar y quién puede perjudicar. Que quiere hacerse cargo y afrontar esos cambios. Claro. Si quiere los 3 pasos. ¿Querés curarte? ¿Sí? Después, si vos querés curarte, tenés que saber que te puedes curar. Y ahí aparece el tema del conflicto diagnóstico. ¿Por qué? Porque el cáncer está tenido, no me puedo curar, es una enfermedad incurable, es una enfermedad terminal que me voy a morir. Entonces, hay que saber que el cáncer está correlado y que vos te podés curar. Vos tenés que saber que te podés curar de muchísimos cánceres. De algunos, todavía a lo mejor no. Pero de muchos cánceres vos tenés que saber que te podés curar. Es una mentira esto, que todos los cánceres te matan, que todos los cánceres son terminales, que todos los cánceres... No, es una mentira científica. Científicamente es mentira. Algunos cánceres son más graves que otros, sí. Que con algunos cánceres va a tener menos chances, sí. Pero hoy por hoy el cáncer está correlado. Si queremos curarnos, hay que saber que tenemos muchas chances terapéuticas para poder curarnos. Y en tercer lugar, hay que aceptar que uno puede curarse. ¿Sí? Es decir, hay que querer cambiar, hay que saber que podés cambiar y hay que aceptar el cambio. Por eso, y hacerlo. Porque vos dijiste, bueno, ¿y por qué a veces vuelvo? Vuelvo por esto. Claro. Porque alguno de estos 3 pasos falló. ¿Sí? Alguno de estos 3 pasos falló. O no se hizo ninguno. Solamente se hizo un tratamiento físico y no se tuvo en cuenta nada de esos 3 pasos. Claro. Pero lo importante es decir, bueno, y a nivel emocional, lo que decía Hammer, el tema, por ejemplo, de que no vivir el conflicto en silencio, sino tratar de compartirlo. Muchas veces, muchos colegas míos dicen, pero el paciente no quiere hacer psicoterapia. En realidad no sabe si quiere hacer psicoterapia o porque el médico, los colegas míos, no están tan convencidos de mandar la psicoterapia. Hoy, por ejemplo, en Estados Unidos no se contempla... Capacitados. Claro, exacto. Hoy, porque no es el psicóloga común que estén capacitados, no es un paciente común el paciente oncológico. Hay que estar muy formados en psico-oncología para hacer un tratamiento psico-oncológico. Hay una especialidad que es psico-oncología. Hay una especialidad que se llama psico-oncología. Bien. ¿Sí? Que no es solamente tratar la angustia o la ansiedad del paciente acompañante por el conflicto diagnóstico. No. Hay que saber cuáles son las cualidades, características personales que te llevaron a vos al cáncer. Hay que tratar de investigar cuál fue el gran trauma a nivel emocional que se te grabó en tu inconsciente o los microtraumas que se grabaron en tu inconsciente. Hay que trabajar, hay que destrabar nuestro inconsciente y hay que tratar de mandar toda la conciencia para que nuestra parte consciente se apodere de todo nuestro ser. Bien. ¿Sí? ¿Viste? ¿Te acuerdas cuando nosotros hablamos
de por ahí de que metaforizamos el tema de nuestra humanidad con nuestro carruaje, que es nuestro cuerpo, el tema de los caballos, que le ponemos a esos carruajes para que se muevan, que pueden llegar a ser los impulsos hasta nuestro inconsciente, pero necesitamos un cochero que se apodere de todo eso que es nuestra conciencia, ¿no? Que trate de conducirnos de la mejor manera posible por los mejores caminos. Claro. Y eso, ¿no? Y el abordaje de buscar esos mejores caminos desde el acompañamiento. Sí, no hay otra posibilidad. No hay otra posibilidad. Si vos me decís, bueno, ¿qué harías hoy por hoy? Tratar de que mis colegas médicos escuchen este programa, a los que me critiquen, que me den con un caño como siempre, pero traten de, aunque sea escucharlo, después abrir, aunque sea algo que tomen una punta o que vean, pero este programa fue básicamente destinado, por más que les haya dolido, por ahí nos duela nuestro ego, porque a mí, yo la primera vez que escuché esto de un gran maestro que se llamaba José Chabelson, que acaba de morir en el 91, un viejito médico cirujano, cuando yo le escuché esto me hizo movilizar toda mi estantería médica porque me hizo desestructurar mi cabeza médica, ¿verdad? Es como que hizo una especie de deconstrucción de todo lo que yo traía. Como mi primer gran profesor, que también falleció, se llama Fidel Levinson, que deconstruyeron toda mi estructura, claro, cambiar el concepto. Mi entidad médica, ¿no? Es que no me acuerdo, no me sale la palabra. La estructura médica, donde van los libros. El mandato, la biblioteca. La biblioteca, no me sale la palabra. La biblioteca médica, que yo tengo 3 bibliotecas llenas de libros. Sí. Tuve que tirar la miércoles todo eso cuando empecé a escuchar todo esto nuevo. Claro. Es difícil tirar la miércoles todo ese poder que vos tenés desaprender todo eso es terrible. Lo que ya tenías aprendido para volver a poder. Yo esto que estoy hablando a mis 50 años, es algo que lo he tomado en los últimos años. Pero yo durante 40 y pico años pensaba de otra manera. Claro. Es terrible esto de dejar de lado ese poder que a mí me ha dado tanto poder. Que te mandaron, que estudiaste durante 10 años en la facultad. Y quemarme las pestañas, estudiar. Me acuerdo una vez estudiar. Y era mucho más simple. No sé si es más simple anatomía, ¿no? Yo me acuerdo que estudiar 20 horas seguía estudiando anatomía. Yo, claro. ¿Qué hago? 20. Los ojos. ¿Para qué? Sí, decís, bueno, esas locuras que uno hace, decís, bueno, pero bueno, yo creo que tiene que cambiar el sistema también de estudio de nuestra facultad médica, ¿no? Sí. Que es un problema. Por ejemplo, el tema del cáncer es una problemática que nos estamos quedando cortos en muchos aspectos, y creo que el tema del tratamiento, el abordaje del cáncer, y básicamente todo lo que hablamos hoy, el conflicto diagnóstico, pronóstico, la evolución, el tema de los mitos, los prejuicios, los preconceptos, tiene que incorporarse dentro de nuestra formación médica. Esto tiene que ser obligadamente incorporado a nuestra función médica. Incluso, o sea, hoy hablamos de cáncer, pero esto se aplica a muchas otras enfermedades más. Sí, por supuesto. Crónicas sobre todo. Por supuesto. Lo que pasa es que el cáncer es como lo más fuerte, ¿no? Sí. Porque se juntan tantas cosas en el cáncer. Por eso lo primero que yo te menciono cuando comienza el programa, si la gente quiere volver a escucharlo, es el tema de la complejidad. No podemos hablar, por ejemplo, en adicciones, también es un tema tan complejo que tenemos que hablar desde la complejidad. No podemos hablar de la simpleza, decir, es un chico que tiene un problema en su mente y entonces lo corregimos. Es adicto, sí. No, hay todo un contexto que colaboró para eso. Sí, hay muchísimas aristas que hay que trabajar. Hay muchos campos que son muy interesantes porque hay que utilizar esta nueva cuestión epistemológica de un francés llamado Edgar Morin, que es el tema de la complejidad. Más aristas vos tenés en cuenta, más chances de dar un buen tratamiento tenés. O sea, que son un poliabordaje por distintos lugares. Exactamente. Poliabordajes o policontemplaciones. Policontemplaciones. Claro. Ir mirándolo desde distintos puntos de vista. Sí, e ir sumando y bueno, ir viendo de pronto que saber que vos no podés adaptar al paciente a tu cabeza. Claro. Uno tiene que adaptarse al paciente y uno tendría que aumentar la capacidad de conocimiento, ir sabiendo, ir aprendiendo, formándose, haciendo cursos, congresos. Es decir, ir interesándose por el tema del saber, ¿no? Eso me resultó interesante. No hay que adaptar el paciente a uno, sino uno adaptarse, sí. Que el terapeuta, que el médico, que el profesional psicológico se adapte a los requerimientos del paciente. Sí, aunque, no sé, a mí más de una vez se me caen las lágrimas hablando con los pacientes y ver, ¿viste? Y no es fácil eso. No es fácil, es terrible. Hasta uno tiene que por ahí enfrentarse con todo y hasta tener el coraje de enfrentarse con un profundo dolor. Esto es así. Pero también hay que tener como la humildad como para decir, bueno, tengo que seguir investigando, no, lo único que sé que no sé nada, o sé un poquitito,
y que tengo que aprender muchísimo más de lo que sé. Entonces vos tenés que tener la cabeza humilde como para ir aprendiendo y la apertura de escucha. Porque no es lo mismo contar por contar que una persona cuando ya quiere ser escuchada. El querer ser escuchado ya tiene que en uno generar algo que decir, bueno, esta persona tiene la intención de curarse. Porque ya aparece en esa persona el férreo deseo humano, el deseo más importante humano, que es la gran voluntad, el deseo férreo de querer comunicar, de querer transmitir. Entonces por ahí esa persona ya está dispuesta, entonces es como que está dispuesta deseando, a sanar. claro, está dispuesta a sanar, está deseando que alguien la escuche. Entonces, si se escucha, es activa y puede ayudar, todo eso que va a contar es fundamental y clave, ¿no? Por eso todo depende de quien te escuche también, ¿no?